Sido con todos los amigos pues que sintonizan su espacio Futuro 21 con su servidor Catalino Rosas. Quiero iniciar agradeciendo a todos los que me enviaron sus comentarios, a todos los que me enviaron pues sus críticas constructivas sobre la primera edición de nuestro espacio en las redes sociales, en social media Futuro 21. Futuro 21 nace pues de la inquietud de este servidor para comunicar sus ideas y comunicarles pues a todos los amigos de las redes sociales en la República de Panamá y no pues donde podamos llegar con nuestro programa las ideas. Todos los que me conocen saben que yo conduje por muchos años un programa de radio y de televisión, produce y conduje en un canal de televisión de la localidad, en una emisora de la localidad pues. Y siempre la gente me ve en la calle y me pregunta cuándo vuelvo a la radio. Bueno, el espacio ahora son las redes sociales y vamos a aprovechar este espacio para llevarles a todos pues nuestras inquietudes y nuestra forma de pensar, nuestras ideas y nuestras opiniones. Usted puede participar, claro que sí. Todas las redes sociales, @Catalino Rosas, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales, @Catalino Rosas. Bien. Hoy se cumplen 2 años exactos del inicio del gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo Cohen. Haciendo una evaluación, me parece que el gobierno ha hecho todo lo posible con esta pandemia. Recuerden que nosotros antes de esto tuvimos una pandemia que fue la pandemia varelista, que dejó en total caos el país. El gobierno anterior quebró el país. Ayer estaba escuchando una entrevista que se le hizo al señor que fue Demetrio Papadimitris, quien fue ministro de la presidencia, ¿no? Hace algunos años. Demetrio Papadimitris le pregunta al presentador del programa qué opinaba él del señor Varela. Esto está ya en una emisora en Omega Estéreo, lo escuché. Y está también en YouTube, donde me lo enviaron ayer. Y le pregunta qué opina él del señor Juan Carlos Varela. Bueno, el señor Juan Carlos Varela, él dice que es una persona mala, que es una persona perversa, negativa, rencorosa y envidiosa. O sea, todos los malos defectos que tiene un ser humano o que puede tener un ser humano. Y ese fue pues el señor que nos gobernó. Él no se preocupó, dice el señor Demetrio Papadimitris, por el país. Él se preocupó fue por sus asuntos personales. Y nosotros lo vimos, fuimos testigos. Como panameños, pues él se dedicó fue a buscar en un momento dado pues venganzas personales y a perseguir a los que él consideró sus enemigos en un momento dado, y esto llevó pues a que el país se convirtiera en un total desastre porque nadie quiso invertir en un momento dado dinero en el país, pues lo que se generó trajo como consecuencia y generó desempleo, desestabilización económica, cierre de negocios. Bueno, y esto es lo que hereda el gobierno actual. Cuando se inicia la pandemia del COVID-19, las arcas del Estado estaban completamente vacías. Entonces el gobierno debe recurrir a unos empréstitos internacionales y vamos a tener que seguir recurriendo a estos empréstitos internacionales. Nosotros no vamos a salir de esta situación económica que es mundial. No vamos a, se lo digo como economista, nosotros no vamos a salir solos de esta situación en la que estamos atravesando, porque nosotros somos un país dolarizado. Ni siquiera tenemos banco central que pudiera en un momento dado pues emitir moneda y mitigar y así salir más rápido de esta crisis económica que ha generado el COVID-19 a nivel mundial. Y son situaciones que pues lamentablemente escapan de nuestras manos. El gobierno actual ha manejado la pandemia, considero que de una manera exitosa porque ya el programa de vacunación, Panamá tiene uno de los programas de vacunación más eficientes de Latinoamérica. Se comprobó con el polio hace bastante tiempo, pues, que logramos erradicar esa y varias enfermedades, ¿no? Que gracias a Dios ya no están en este país por eso, por la vacunación. Así que nosotros somos fieles creyentes de la vacunación y que pues vamos a aprovechar las vacunas que se están poniendo en los diferentes puntos del país.
para salir rápido de esta crisis económica. Y no es que no le va a dar el COVID, usted tiene que seguirse cuidando. Es que simplemente pues le va a dar de una manera no tan fuerte y podremos pues seguir venciendo esta enfermedad. Mire, entonces volviendo al tema de lo que decía el señor ayer en la entrevista, le pidieron hacer un análisis. Parece que el señor también, aparte de que fue ministro de la presidencia, parece que es un consultor político internacional y le piden hacer un análisis de la situación política y económica del país. Entonces el señor hace referencia a los actores y a los posibles actores de las elecciones del 2024 y él incluye al señor Rómulo Rux, incluyó también al señor Blandón, al señor Lombana, al señor Ricardo Martinelli e incluyó a José Gabriel Carrizo. Incluso le preguntaron en un momento dado por Zulay Rodríguez y él dijo que se pudiera hacer un alfil, ahí se comentó en el programa que se pudiera hacer un alfil de Ricardo Martinelli en caso de no correr, y él manifiesta que este señor va a tener mucha influencia en la elección del 2024, ya sea que lo dejen o no lo dejen correr. Yo tendría que añadir allí, yo como analista tendría que añadir que el señor pues tiene un caudal político y aparte tiene un caudal económico que de seguro él lo va a utilizar para influir en las próximas elecciones, ¿no? Que es la única forma que él puede arreglar sus problemas con la justicia de otro país y con la justicia panameña, ¿no? Y me han pedido muchas veces gente que me escribe muy seguido a las redes sociales o al WhatsApp y me pide la opinión sobre este tema, y yo la verdad que no quiero, me quiero limitar mi opinión personal a la parte política, y tengo unas razones muy personales para limitarme solamente a la parte política. Y si usted me pregunta, yo le voy a decir, este señor no está siendo bien asesorado. Incluso ayer el señor Papadimitriou, que fue de su círculo muy cercano, dijo que él se levanta en las mañanas y le hablan de una persona bien y te cae bien. Si le hablan de una persona mal, su círculo, ¿no? Él tiene un círculo de seguidores allí, vamos a llamarlos así, ¿no? Vamos a darles ese nombre, seguidores. Él tiene un círculo de seguidores allí donde pues él le dicen lo que él quiere escuchar, no aterriza en la realidad, sino lo que él quiere escuchar. Entonces esta situación pues es mejor evitarla, porque lo que uno se lleva como panameño pues es un mal rato y un problema, pues meterse con ese tipo de personas, pues que ese es su modus vivendi. ¿Cuál es el modus vivendi de ellos? Estar todo el día detrás de ese señor diciéndole pues lo que él quiere escuchar, ¿no? Lo que denominamos en buen panameño criollo lambones, manzanillos. Ese es el estilo que ellos tienen allí para decirle al señor lo que él quiere escuchar. Entonces, que si va a influir en el tema político, claro que va a influir en el tema político en las elecciones del 2024 por la cantidad de dinero que tiene este señor. Entonces, nosotros pues nos vamos a limitar simplemente a seguir como observadores esa candidatura. Ayer incluso el señor Papadimitriou manifestó que él no cree que pueda correr, él no sabe si el señor va a correr como candidato, porque el Tribunal Electoral en un momento dado puede inhabilitarlo nuevamente. Y el Tribunal Electoral es el que tiene la última palabra si usted corre como candidato o no. Yo le voy a contar una anécdota personal mía. Yo fui candidato a representante del corregimiento de San Francisco. Corrí para representante del corregimiento de San Francisco y el partido me postula y me dicen, usted va a ser el candidato en el corregimiento de San Francisco. Usted manda a hacer gorras, manda a hacer suéteres, a dar apoyos económicos, etcétera, etcétera. Lo que usted va a hacer para ser candidato. Pone sus propagandas, pone sus vallas, ¿no? Empieza a caminar, da las ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es factible. Usted no es candidato, o usted no va a ser candidato hasta que usted no aparezca publicado en la Gaceta Oficial del Tribunal Electoral, que ellos dan unos meses antes de la elección. O sea, si usted invirtió todo ese dinero,
tratando de ganarse una candidatura y siendo candidato, y ese tiempo y invirtió su experiencia de vida en querer ser candidato, y el Tribunal Electoral de Panamá no lo pone a usted, no aparece su nombre en la Gaceta Oficial como candidato de ese partido, usted no puede correr. Usted simplemente no va a aparecer en la papeleta oficial que va a aparecer el 2 o el 4 de mayo allí en las elecciones generales, ¿no? Del 2024 o el 2000, ¿no? Ellos son los que tienen la última palabra. El Tribunal Electoral es el que tiene la última palabra en cuanto a quién va a correr en este país y quién no. ¿No? ¿Quién puede ser candidato y quién no? Ellos lo deciden al final en una Gaceta Oficial. Y si ellos por cosas de la vida se les olvida ponerte allí, tampoco eres candidato. Entonces ellos son juez y parte, y ya entonces usted tiene que irse a organismos internacionales para poder pues pelear esta injusticia a la cual usted está siendo sometido en ese momento, de que pues usted invirtió tiempo, dedicación, trabajo y recursos económicos en una candidatura y no va a ser candidato pues porque el Tribunal Electoral lo decidió de esa forma. Eso me pareció muy interesante lo que habló ayer el señor Papadimitriou. No lo conozco personalmente, lo he escuchado en muchas entrevistas, lo seguí mucho cuando fui en medios de comunicación, cuando fue ministro de la presidencia, que daba las entrevistas y se presentaba, ¿no? Pero al final de esto, y coincido con él y ya se lo ha manifestado yo creo que en el programa anterior, el panorama político actualmente no está definido. Aquí falta mucha agua que correr debajo de ese puente. Entonces, esa gente que me dice a mí, no, porque Rómulo Rux va a ser el próximo presidente, todavía falta esperar de los 14, 15, 16 diputados que le manifestaron el apoyo ayer al señor Cristiano Adames de la bancada del PRD, quieran apoyar al señor Rómulo Rux para la presidencia de la República. Y como lo dijo el señor Papadimitriou, ellos le quitan el partido CD a Ricardo Martinelli y quieren compartirse después el poder, pero dice el señor Papadimitriou que el señor Rómulo manifiesta que él es el que manda, y entonces a la señora Yanivel parece que no le gustó mucho eso porque ella fue el que lo puso a él allí a ser presidente de ese partido. Entonces mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Entonces se da esa situación política y económica. Yo coincido con el señor en manifestando pues que aquí el candidato que sepa mover la economía, si el gobierno en los últimos años activa la economía, no va a necesitar de mucho. Sus aliados, los progresistas, los Molirenas, los grupos independientes y el PRD, para volver a ganar la elección. Ellos han tratado, el poder económico ha tratado, que manda en este país, ha tratado de poner pues candidatos que no son beneficiosos, vamos a llamarlo así, para el pueblo panameño. Y ellos también, estos son los mismos grupos económicos que han tratado de golpear, están golpeando, no han tratado, han golpeado por todos los medios que tienen de comunicación y sociales, ahora también las redes sociales, al vicepresidente José Gabriel Carrizo, a Gaby Carrizo, ¿no? Y no han presentado absolutamente, si usted se pone a ver, no hay una sola prueba de actos de corrupción. Simplemente son bochinches. No hay una sola prueba en el Ministerio Público de actos de corrupción. Simplemente son bochinches creados, ¿no? Y llevados, ¿no? Por el cuarto poder, ¿no? Por algunos medios de comunicación de forma malintencionada, y esto hay que decirlo, para desacreditar la imagen del señor, para que no lleve opciones como candidato presidencial si las pensaba llevar en el 2024. No, porque él no, él directamente, usted tampoco lo ha escuchado manifestar, yo quiero candidatizarme en el 2024 o yo voy a ser candidato a presidente por mi partido en el 2024. No, él no lo ha dicho de una forma directa, él no lo ha manifestado. Pero pues ya hay gente que le tiene miedo a este cuco y empiezan desde ya
a golpearlo con todas las estrategias sucias que se dan en política y embarrarlo en actos que, pues, como lo dije, no han presentado una sola prueba de nada, solamente han sido bochinches inventados y creados para perjudicar al señor en un momento dado. Esa es la realidad política, esa es la política en este país. El que no conoce o el que no sabe eso, realmente pues o no le interesa la política o está desconectado de la política nacional, ¿no? Y atacar al gobierno actual del presidente Cortizo por la pandemia del COVID-19, por las medidas que se hayan tomado, nosotros vemos que países como Europa, países de Europa, como en Europa, o países de primer mundo como Estados Unidos han tenido un manejo desastroso en la pandemia. Han tenido un manejo desastroso en el tema económico. Entonces, nosotros como país debemos pues sentirnos tranquilos de que se está manejando esta situación de una manera bastante buena y que pues el pueblo panameño lo ha manifestado en diferentes entrevistas que los medios del poder económico no lo sacan, de que les ha gustado pues el programa de vacunación Panavac, la AstraZeneca, la Pfizer que están llegando a este país, cuando hay países de Latinoamérica que ni siquiera han recibido dosis de ninguna vacuna, ¿no? Y es lamentable esa situación porque Latinoamérica pues estamos todos interconectados aquí y ojalá se solucione eso pronto. Pero el tema que nos concierne a nosotros, el tema Panamá, como ciudadanos, como país, debemos sentirnos tranquilos y satisfechos pues de esta situación en cuanto a la vacuna. Porque hay mucha gente que está atacando el programa que pueda estar llevando a cabo el gobierno, pero señores, el fin de la economía es el bienestar humano. O sea, sin bienestar humano y sin el bienestar humano no hay economía y sin vida no hay nada. Partiendo de ese punto, no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Hay una grave crisis económica a nivel mundial. Incluso Varela dejó el país totalmente quebrado, sin fondos económicos. Nosotros no vamos a poder salir de esto solo, vamos a tener que pedir ayudas internacionales y préstamos internacionales para poder salir de estas situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Pero después de todo el camino recorrido, se va a ver la luz al final del túnel, ¿no? Algunos apuestan para el 2023, otros apuestan para el 2024, que ya pues habremos superado esta grave crisis pandémica por la que se está enfrentando el mundo hacia caminos pues de victoria, de progreso. Quiero agradecerles pues a todos los que me han acompañado en esta edición de Futuro 21. Que Dios me los bendiga infinitamente. Su servidor Catalino Rosas.